En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Un episodio que conocemos como el del buen samaritano, que es una parábola que Jesús le pone a aquel doctor de la ley a propósito de la pregunta que le hace. Le dice: ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dice: ¿qué lees en la ley? Fíjate cómo también en el Evangelio de ayer, Jesús, cuando le preguntan: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Jesús dice: ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué les prescribió Moisés? ¿Por qué? Porque sabían bien lo que estaban preguntando, no tenían dudas, querían ponerle trampas. Y entonces aquí Jesús aprovecha para hablar del mandamiento más importante, que es el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo, que van unidos. Jesús lo une. No puedes olvidarte del hermano en desgracia diciendo que amas a Dios. No se puede. Y entonces Jesús, cuando aquel hombre responde lo que ya ellos sabían: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno, amarás al Señor tu Dios, etc. Jesús, él vuelve a preguntar: ¿quién es mi prójimo? Pensaban que el prójimo solamente eran los miembros de la familia, o algunos otros pensaban que solamente los judíos, pero Jesús va más allá. Todo el que sufre es tu prójimo. Todas las personas son tu prójimo. Y entonces el Señor nos está invitando a tener misericordia. Por eso le dice: ve y haz tú lo mismo. Y nos lo dice a nosotros, es un imperativo también para nosotros. Ve y haz lo mismo. Practica la misericordia con el hermano, porque Dios ha sido misericordioso contigo. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y cuando cometemos pecados, le pedimos perdón. Somos indigentes, somos golpeados por la vida, somos golpeados por el pecado. Y el Señor nos cura y nos sana. ¿Por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo con el que la vida, las circunstancias lo ha herido? Que el Señor nos conceda un corazón misericordioso para que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.